porque el otro parece que estoy en un electrocardiograma, me ponen cables de todos lados y así que bueno, me voy a sentir libre, ¿eh? Puede ser que tengamos buen mensaje entonces, ¿eh? Si pueden buscar ahí por favor en sus Biblias el libro de Malaquías, del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, el capítulo 1. Yo había pedido los otros días, el jueves, y pedí también por mensaje los hermanos que normalmente no vienen los sábados que estuvieran hoy, pero no vinieron. Y no sé cómo voy a abordar nuestro tema hoy, porque tiene que ver mucho con la forma en que nos manejamos delante de Dios y con la administración de todas las cosas, y son temas que más o menos hablo una vez por año, cada 2 años, no es algo de todos los días, pero queremos aprender de la palabra de Dios, hermano. Aquí, el tema que voy a hablar con ustedes hoy se llama una ofrenda limpia, y en realidad estoy contento de poder hablarlo en este modo, porque no vamos a juntar ninguna ofrenda especial, ni vamos solamente es porque necesitamos aprender de cómo acercarnos a Dios, porque lo que muy poca gente sabe, que la palabra ofrenda significa acercamiento, aproximación. La palabra ofrenda es una doctrina que tiene que ver de cómo yo me relaciono y cómo yo me acerco a Dios. La gente piensa que eso es plata nomás, es otra la enseñanza. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me aproximo a Dios? Aquí en Malaquías, el capítulo 1, vamos a leer versículo 6. Ya lo encontró, ¿no? Es fácil ese libro, es el último del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hace poco más de un año, hermanos, hablamos un mensaje basado en este capítulo y tenía el título de pan inmundo. Eso fue hace más de un año. Pero ahora nuestro tema de esta tarde, noche, va a estar basado en el versículo 11. Si puede mirar ahí, verso 11. Dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Y ahí sale nuestro tema. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Como ve aquí en el verso 11 está el título y el tema de nuestro mensaje: una ofrenda limpia. Este capítulo, hermano, nos habla de un conflicto serio y profundo entre Dios y los sacerdotes. Los sacerdotes consideraban que Dios era su padre, y entonces Dios le dice a ellos, dice: ¿y dónde está mi honra como padre? No la veo. Los sacerdotes decían, hermanos, que Dios era el Señor. Dice: ¿y dónde está la reverencia si yo soy el Señor? ¿Dónde está el respeto hacia mi persona? Hermanos, en la conducta que tenían los sacerdotes, ellos estaban despreciando el nombre de Dios. Entonces es lo que Dios le dice al final del versículo 6.
Dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. O sea que ellos le desafiaban a Dios. Entonces Dios pasa a explicarle, ustedes me hacen despreciable con su conducta porque llegan a la mesa, aparece la palabra mesa y la palabra altar, se refiere al mismo lugar. Pero dice, ustedes llegan a la mesa y ofrecen como sacrificios animales que no están calificados. Dice Dios, cuando miro los animales que ofrecen, son animales enfermos. Dice, son animales rengos, son animales ciegos. Esa es la clase de ofrenda que ustedes están poniendo en mi mesa o en mi altar. Dice Dios, entérense a eso, yo le llamo pan inmundo. Esa clase de ofrenda Dios no quiere. Pan inmundo, hermano, se refiere a algo que está contaminado. Pan inmundo se refiere a algo que no es apto para presentar a Dios. Podemos usar la palabra inadecuado. Pan inmundo, hermano, es darle a Dios lo que no corresponde. Y ahora empezamos a entrar en el mensaje y a darnos cuenta que muchas de nuestras actitudes, de nuestras conductas, de nuestro comportamiento hacia Dios se parece a esto. Salvando las distancias, no somos diferentes en nuestras conductas a la que tenían estos sacerdotes con los cuales Dios estaba enfrentado, molesto, enojado. Dios miraba la conducta de esos sacerdotes y se sentía molesto, se sentía ofendido Dios, se sentía lastimado Dios, se sentía herido al ver el comportamiento de esas personas que representaban espiritualmente al pueblo de Dios. Y entonces se nos enciende la lamparita y nos preguntamos, ¿mi conducta no estará lastimando a Dios? ¿Mi conducta no estará ofendiendo a Dios? Fuera de lo material, hermano, en mi vida le estoy dando todo a Dios, me estoy entregando yo como ofrenda a Dios para ser un instrumento de Dios. No sea cosa que con mis actos también yo no le estoy dando a Dios una ofrenda limpia. El darle mi vida, el darle mi tiempo es una ofrenda a Dios. Cuando la Biblia habla de la muerte de Cristo en la cruz, dice que Él ofrendó su cuerpo. No fue mezquino, se entregó enteramente por nosotros. Una ofrenda completa, una ofrenda limpia, en olor agradable a Dios. Y mi vida, ¿cómo está delante de Dios? ¿No me estaré comportando como un pan inmundo? ¿Como algo desaprobado por Dios? Quien escribe estas palabras aquí es Malaquías. Su nombre significa el mensajero. Y este mensajero que es Malaquías nos trae un tema, hermano, que nos pone en aprieto. Pero Malaquías quiere que nosotros sepamos en esta jornada que Dios espera de nosotros una ofrenda limpia. No algo descartable, no algo desechable, no algo de poco valor como un animal rengo, ciego o enfermo, sino que nosotros le podamos dar a Dios lo mejor. Y estoy hablando mucho más de lo material, estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de nuestro tiempo. Dios tiene interés en eso, de que nuestro tiempo, de que nuestra atención, que nuestra vida esté relacionada con Él en la manera que nos acercamos, que nos aproximamos a Él. Como dije, la palabra ofrenda significa acercamiento, aproximación. Hace algún tiempo atrás yo enseñé que no puede ser parte de un ritual muerto o de un ritual que como algo automático, que alguien dice desde el frente, hermano, estamos en el final de la reunión, vamos a juntar nuestra ofrenda, oremos por la ofrenda. Y yo voy ahí y pongo y listo y camino y saludo a alguien en el camino. Hermano, no, cuando yo me acerco a la ofrenda, yo voy ahí a encontrarme con Dios. Estoy ahí una fracción de segundo. No voy al frente en la fila contando un chiste, sonriéndome. Voy ahí, hermano, a encontrarme con Dios. Y en esa ofrenda ahí está, para la predicación de la palabra, para la compra de Biblia, para folletos, para el pago del lugar de donde predicamos el Evangelio. Hay un montón de cosas que tienen que pasar por mi mente y mi corazón en ese momento que yo me estoy encontrando con Dios.
No es un ritual, no es un relleno de la reunión, es un momento especial, el de la ofrenda, donde me encuentro con Dios, donde me aproximo, donde le muestro, donde le expreso lo que Él significa para mí, todo allí, en un ratito. Y tenemos que empezar a pensar en eso, de que me voy a acercar a Dios con lo mejor. El primer hombre de la historia que nos muestra y nos enseña cómo acercarnos a Dios se llamaba Abel. Solamente lo vamos a recordar cuando en Génesis el capítulo 4 y el verso 4, Abel se aproximó a Dios, se acercó a Dios con una ofrenda, y dice Génesis 4:4 que se acercó con los primogénitos y lo más gordo de las ovejas. Es decir, que no le llevó un animal viejo, algo que ya no lo iba a usar. Le llevó los primogénitos, algo seleccionado, algo que fue preparado, algo que fue apartado para Dios, lo mejor. Y dice el texto, y lo más gordo, algo que tenía salud. Abel nos enseña cómo acercarnos a Dios. Y nos acercamos con lo mejor. Caín trató de impresionarlo a Dios con otro estilo de ofrenda, de los frutos de la tierra, pero a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Ese es el camino, hermano, de cómo aproximarnos a Dios, de cómo acercarnos a Dios, como Abel lo hizo, con la primicia, con lo que es perfecto, con lo que yo creo que es lo mejor para honrar a mi Señor. Hermanos, yo debo tener un acuerdo secreto con Dios. No puede decirme, hermano, tomarme de sorpresa un tiempo de ofrenda acá. No, yo tengo que venir preparado de mi casa, porque yo voy a poner en ese acto, en esa fracción de segundo, lo que yo arreglé en secreto ya con Dios en mi casa. Ya me preparé en la semana, o ahora mañana creo que iniciamos un mes nuevo. Yo me tengo que preparar en mi mente y en mi corazón. ¿Cuál es mi programa de ofrendas para Dios? ¿Cómo me voy a arreglar con Él? No voy a esperar a ver si me pagan el aguinaldo, las vacaciones o si recibo una herencia. Yo tengo que ir preparándome un nuevo mes. ¿Cómo me voy a aproximar a Dios? ¿Cómo voy a hacer un arreglo secreto con Dios? Porque no tengo que andar ventilando cuáles son mis arreglos con Dios. Es más, nadie debería interesarnos cuáles son los acuerdos secretos que tienen los hermanos. Los curiosos tienen que abstenerse, porque eso, hermano, la improvisación, mi ofrenda, denuncia mi estado espiritual. Mi improvisación, la ofrenda, ¿traje o no traje? No puedo decir no traje, me olvidé, ¿dónde puse? Tengo que venir preparado esperando ese encuentro. Porque si yo voy a improvisar, le digo, hermanito, no me presta hoy que no puedo encontrar No, yo tengo que venir preparado. Porque la improvisación denuncia mi estado espiritual delante de Dios. No estoy preparado para el encuentro, hermano. Demuestra que no estoy en serio, demuestra que no soy serio para con Dios. Y Dios, igual que le dijo a los sacerdotes, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Señor, ¿dónde está su reverencia? Tiene mucho que ver eso de Malaquías con nosotros, ¿no? El mensajero, Malaquías, nos enseña esto que nos pone en aprieto. Porque si yo no vengo preparado para ese encuentro con Dios, es seguro que el diablo va a lograr que yo tenga una actitud mezquina. Como nadie me ve, ahí agarro lo que tengo más arrugado. Hago sonar las moneditas ahí. El diablo trabaja y me vuelve mezquino. Y entonces me porto mal con Dios. Los sacerdotes entonces daban sus animales enfermos, ciegos, viejos, rengos, lo que no les servía. Y Dios le dice, ¿ustedes le darían eso a su príncipe? Irían delante del príncipe y decirle, mire, aquí yo soy su súbdito, vengo aquí a traerle un animal. Está un poquito viejo, pero tira todavía, aguanta. Dice Dios, no lo harían. ¿Y por qué lo hacen conmigo? ¿Y por qué lo hacen conmigo? ¿Es esa la consideración que me tienen? No quiero que pierda aquí Malaquías. Quizás volvemos, no estoy tan seguro, pero les voy a llevar un momento al libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, el capítulo 29. El primer libro de las Crónicas, el capítulo 29. Allí David había empezado a seleccionar y apartar cosas materiales para el templo de Dios.
estaban en la construcción del templo de Dios. Salomón se iba a hacer cargo de eso. Y mire cómo dice la palabra de Dios, primer libro de las Crónicas, el capítulo 29, versículo 1 primero. Primer libro de las Crónicas, 29, verso 1. Dice la palabra, después dijo el rey David a toda la asamblea, que es el equivalente a hablarle a toda la iglesia. La asamblea, la iglesia es una asamblea, la palabra eclesía significa asamblea. Así que el rey David le habló a toda la asamblea, solamente Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre sino para Jehová Dios. Yo con todas mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios. Y ahí empieza a contar todo lo que preparó, oro y otras cosas más, ¿no? Hasta que llega al verso 9. Mire cómo dice el verso 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Por qué leí este texto? Porque cada vez que nosotros hablamos de ofrenda debe ser en forma voluntaria. Quiere decir que es algo que nace de mí, que sale de mí, que tiene su origen, su raíz en mí. No en un sinvergüenza que me habla en el púlpito y dice traiga su auto, su casa, su terreno, su chequera, su anillo. Eso no es el estilo bíblico eso. Y cuando yo voy a participar en una ofrenda es como lo hizo aquí el pueblo, voluntariamente y de todo corazón. No es que dice, ay, no zafé del llamado a la ofrenda, ya que van, tengo que ir. No, voy de corazón, voy voluntariamente, voy porque vengo preparado, voy porque tengo apartado algo que es para Dios, para honrar a Dios, para aproximarme a Dios de la mejor manera. Y dice el verso 9, y se alegró el pueblo. Hermanos, si usted va amargado a darle una ofrenda a Dios, ni se moleste, quédese atornillado en el banco. Además le damos un destornillador Phillips y lo atornillamos. No lo haga de mala gana. No lo haga para cumplir. Si usted no viene preparado de su casa, no participe de eso. Porque usted va a encontrarse con Dios. Y lo va a hacer de forma voluntaria. Y lo va a hacer de corazón. Y lo va a hacer con alegría. Otra vez, de forma voluntaria, de corazón y con alegría. No hay otro modo. Si tiene otro ingrediente su ofrenda, ya no sirve. Pero si es voluntaria, si es de corazón, si es con alegría, adelante. Encuéntrese con Dios. Encuéntrese con Dios. Entonces, hermano, no entra en el sistema esos predicadores que le animan a la gente y le insisten, los cansan y la gente ya va de aburrimiento ahí a dar. Ese no es el modelo de Dios. Eso es pan inmundo, hermano. Exactamente es pan inmundo. Una ofrenda limpia es lo que necesitamos presentar delante del Señor. Una ofrenda que no lastime mi corazón. Una ofrenda que no me aflija. Una ofrenda que no me preocupe. Sino que voy ahí, hermano, con una sonrisa, con alegría. Cuando es el momento de la ofrenda estoy contento. No es como cuando me tengo que hacer ahí un análisis y ahí preparan la jeringa y me van a sacar sangre. Ay, no es eso, hermano. Ay, me da un miedo, me da una impresión esa aguja. No, hermano, la ofrenda no es eso. Nadie debe salir desangrado. Debo ir con alegría. Debo ir, hermano, ahí con gozo. Cuando voy a ofrendar, hermano, no soy una uva que van a aplastar para sacarle vino. Cuando voy a ofrendar, hermano, no soy una aceituna que van a exprimir para sacarle aceite. Cuando voy a ofrendar, hermano, no soy un ramo de flores que van a machacar para sacarle perfume. Cuando voy a ofrendar, lo voy a hacer voluntariamente, de corazón y con alegría, porque me voy a encontrar con mi Dios. Hermano, nada de látigo. No sufro en ese momento. Ay, siento como un látigo, tengo que ir. No, hermano, voy con alegría y voy a poner delante de Dios una ofrenda limpia. Una ofrenda limpia. Y ahora sí vamos a entrar en el tema. Esa era la introducción. De todos modos, el desarrollo no va a ser mucho más largo. Número 1.
Una ofrenda limpia no puede estar manchada de tristeza. Número 1, una ofrenda limpia no puede estar manchada de tristeza. Les voy a llevar ahora pasajes conocidos para marcar la enseñanza. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9. Y ahí leemos el versículo 1. Segunda de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 1. Ya en el capítulo 8, Pablo venía hablando de los grandes esfuerzos de los corintios, de cómo de su pobreza profunda habían abundado en riqueza. Ya venía hablando en el capítulo anterior de eso. Y mire cómo entra al capítulo 9, que para mí es muy importante este texto. Segunda de Corintios 9, verso 1, dice Pablo: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. ¿Qué está diciendo él a eso? Dice, hermanos, cuando hablamos del modo de aproximarnos a Dios, de encontrarnos con Dios, cuando hablamos del modo de honrar a Dios a través de la ofrenda, ya está de más que yo les escriba. O sea, que quiere decir que todos tienen que saber bien eso. Tiene que ser un tema conocido, una doctrina conocida. Yo le llamo la doctrina de la alegría. Observe ahora versículo 6. ¿Y por qué le llamo la doctrina de la alegría? Segunda de Corintios 9, verso 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está la doctrina, la doctrina de la alegría. Si yo voy triste, si voy pensativo, si voy haciendo cálculos, si pongo y después me falta y ya no sirve. Dice Dios, cuando nos encontramos en ese lugar, yo quiero ver ahí sonrisas en los labios, porque yo amo al dador alegre, no el que viene de compromiso, porque un predicador lo aturdió hablando del tema y dice, bueno, ya voy a ir de una vez. No, dice Dios, ahí lo quiero ver sonreír, porque yo es una oportunidad para que muestre otra vez mi amor, porque yo amo al que es el dador alegre. Y Dios les enseña a ellos y a nosotros, a los corintios y a nosotros, una ley de la agricultura. Dice, si tú siembras escasamente, escasamente vas a recoger. Pero si tú siembras mucho, se está frente a la posibilidad de tener mucho de la retribución de Dios que va a venir. Y entonces, hermanos, Dios dice, no lo dé usted allí por tristeza, no haga eso, dice Dios, hágalo como propuso en su corazón. A mí no me gusta subrayar la Biblia ni nada, pero esa frase necesita ser resaltada ante tanto sinvergüenza que anda suelto en los púlpitos. No es como dice el predicador, no es como dice el que está de turno en el púlpito. El modo de ofrenda es como usted propuso en su corazón. Y si alguien quiere reemplazar ese modo, ya Dios se va a enojar con él. ¿Y dónde yo propongo en mi corazón? En la presencia de Él. Yo voy a hablar en secreto, voy a llegar en un acuerdo secreto. ¿Qué día? Y el lunes es un buen día, de cómo me voy a comportar el domingo que viene delante de Él. Como propuso en su corazón. Nunca se deje influir por personas. Aunque sea el predicador más famoso, no se deje influir por personas. Usted dele a Dios, porque esta es la doctrina de la alegría, darle a Él como uno propone en su corazón. Yo lo decido, yo lo resuelvo, porque en mi manera de acercarme a Él, yo estoy demostrando quién es Él para mí, quién es Él en mi vida. Dios dice, si siembras escasamente, escasamente segarás. Pero si siembras generosamente, entonces en abundancia tú también vas a recibir. Porque lo que hicieron esos sacerdotes, el Malaquía, y lo que hace la gran mayoría de los cristianos de nuestro tiempo, provocan a Dios y ofenden a Dios. Yo le voy a usar una palabra más fuerte, insultan a Dios. Insultan a Dios. Entonces Dios dice, quiero ver sonrisas en ese momento.
Hermano, la estrella del buen dar debe brillar en nosotros. La estrella del buen dar debe brillar en nosotros. Lo voy a hacer para Dios, hermanos. Esa estrella debe brillar. La generosidad debe ser la reina en nuestros corazones. La generosidad debe ser la reina en nuestros corazones. Entonces, hermano, ¿cómo es el asunto? Como propuso en su corazón. ¿A quién ama a Dios? Al dador alegre. No tengo que ir con tristeza, no tengo que ir ahí por un compromiso, porque me exigen. No, yo voy con alegría, estoy preparado para ese momento, estoy preparado para ese encuentro con el Señor. No tengo que dejar que la tristeza manche mi ofrenda. Debo llevar una ofrenda limpia. En segundo lugar, hermano, una ofrenda limpia no está manchada de impuntualidad. No está manchada de impuntualidad. Unas paginitas atrás, Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, el capítulo 16, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, santos era una de las palabras, depende del contexto, tenía relación con lo que nosotros llamamos para los misioneros, para los predicadores. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. En 2 de Corintios vimos el principio, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora aquí se agrega otro principio, yo tengo que ofrendar, pero tengo que poner aparte algo. Dice la palabra de Dios, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Si el predicador habla del 10%, del 50%, del 100%, déjelo que hable todo lo que quiera. Usted dele a Dios conforme a lo que ha prosperado. Porque usted sabe cómo ha prosperado y Dios también sabe. El predicador no sabe. Porque generalmente cuando alguien prospera en lo económico, no anda diciéndole, no sea cosa que alguien me pida prestado. Entonces, hermanos, aquí hay principio. Ponga aparte algo cada primer día de la semana. Separe eso para el Señor. Y hágalo usted ahí de acuerdo a lo que haya prosperado. Es claro la enseñanza aquí, hermanos. Estoy preparado, pongo aparte algo de acuerdo a lo que haya prosperado y lo guardo. Nadie me lo va a quitar en el camino, ni aunque me pidan prestado, no lo tengo guardado para Dios. Es para Dios, para el encuentro con Él. Ahora mire aquí en Primera de Corintios también, en el capítulo 4 y versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 1, aquí hay una enseñanza muy importante, porque aquí nos presenta Dios en una categoría de responsabilidad. Mire cuál es. Primera de Corintios 4, verso 1, dice, así pues, tengan no los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores cada uno sea hallado fiel. Aquí lo que aparece, hermano, es la figura del mayordomo. El mayordomo es alguien que es puesto con una responsabilidad sobre algo. Aquí no solamente yo soy un administrador de la doctrina, un cuidador de la doctrina, también de la economía que Dios me confía. Y a la hora, hermano, de controlar las cosas, dice Dios, que cada uno de los administradores sea hallado fiel. O sea que usted no tiene que despilfarrar el dinero, tiene que ser un buen administrador. Separar para Dios lo que es de Dios, lo que es para la luz, lo que es para el gas, para el impuesto, para el estudio, la comida, etcétera, etcétera. Usted tiene que ser un buen administrador. Entonces tiene que ser vigilante
de lo que Dios pone a su cuidado. Hay gente, hermano, que gana mucho dinero y no llega a fin de mes. Y hay gente que tiene sueldos escasos y se administra y andan bien. No llegan afligidos al último día del mes. Hay otros que dicen, lo que yo gano me dura hasta el día 15. Pero ¿qué clase de administrador es? ¿Es fiel o no? Porque por ahí sale y compra un montón de cosas que no necesita. Pero la Biblia dice que cada uno de los administradores debe ser hallado fiel. Somos mayordomos. Hay cosas que Dios pone bajo nuestro cuidado. Yo soy a veces un poco exagerado en algunas cosas. El año pasado me dio pena que encontré en la cocina de mi casa una polera mía. Ahí estaba de trapo ahí para limpiar. Tenía 22 años. Tenía unos agujeritos. Pero yo la usaba todavía. Y ahora, antes de ayer fui a la radio y entonces cuando me pongo mi camisa, una camisa gris, y tengo la foto de mi nieto Salvador, pequeñito conmigo en los brazos, y yo tenía esa camisa que usé el jueves, y este ya es más grande que yo, está más alto que yo. Así que ya tiene 14 años. Y conté a los compañeros del trabajo. Un día llegué a Asunción, Paraguay, y me recibieron con esa camisa. Hace 14 años atrás. Ahí está, y todavía tiene unos usos más. Soy un poco exagerado, pero bueno, hay que administrar bien. Con mucho sacrificio le saqué varias fotos en el 2022 a unos zapatos que lo usé 14 años. Zapatos misioneros. Después que los tiré, que hubiese guardado para el museo de los misioneros. Pero 14 salieron buenos. Decía Febo abajo. Hermano Vidal, Febo decía abajo. Suela de goma. Bueno, hay que ser buenos administradores. Capaz que yo soy un poco exagerado. Pero tampoco es para andar comprando ropa y gastando todos los días. Cada uno de los administradores tiene que ser hallado fiel, fiel. Lo que Dios le da, hermano, administralo. No necesita estudiar en la universidad, necesita ponerse bajo la guía de Dios y Él le va a indicar dónde gastar y cómo va a llegar bien a fin de mes. Cada uno de, como propuso en su corazón, Dios ama al dador alegre. Cada primer día de la semana ponga aparte algo, de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado. Está lleno de principios la Biblia, hermano. Solo tenemos que aprenderlo y practicarlo. Número 1, dijimos, hermanos, una ofrenda limpia que no esté manchada de tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Una ofrenda limpia que no esté manchada de impuntualidad. Cada primer día de la semana. No es cada mes o cada 3 meses, cada muerte de obispo, no. Cada primer día de la semana. Revise ese asunto delante de Dios. Y en tercer lugar, ya casi último, una ofrenda limpia, hermano, no está engañada de engaño. No está manchada de engaño. No intenta engañar a Dios. No lo haga. Una historia. Ni la vamos a leer, se la voy a mencionar. Después usted puede leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del verso 1 al 11. Ahí está la historia. Es la historia de un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira. Ellos en la vida de aquella iglesia que estaba surgiendo, los primeros pasos, tratando de salir de los pañales la iglesia, ellos trataron de impresionar. Habían algunos hermanos que vendieron sus terrenos y lo trajeron a los pies de los apóstoles el dinero, y los apóstoles repartieron de acuerdo a las necesidades. Dice el capítulo 4 de Hechos que no había ningún necesitado entre los hermanos, porque se distribuía bien. Pero este matrimonio, hermano, abrió su corazón al diablo. El diablo influyó en ellos y vendieron una propiedad y trajeron. Nadie les obligó a vender, no tenían por qué hacerlo. Ellos lo que hicieron es lo que nosotros decimos, se mandaron la parte, ¿no? Y vendieron esa propiedad y trajeron a Pedro y ahí le dieron. Y entonces Pedro le habla al hombre Ananías, dice, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto, dice. ¿Y por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y eso le llevó al hombre a morir. Quedó muerto ahí. Y 3 horas después vino la esposa, Zafira. Y entonces Pedro le hace la pregunta también, vendieron en tanto y todo eso. La mujer había sido cómplice de su esposo. Ella no sabía que su esposo había muerto. Y también quedó frita y murió.
quisieron engañar, quisieron quedarse con algo que es de Dios. Y esa historia que ustedes después la pueden leer en detalle, son 11 versículos nada más, nos lleva a hacer una pregunta a nosotros. No por tener miedo a morirme, pero para hacerme esta pregunta. ¿Tengo en mis bolsillos algo que es de Dios? Porque si es de Dios, no tiene que estar en mis bolsillos. O en mi billetera, o debajo del colchón, o en el ropero. Lo que es de Dios es de Dios. No tengo que retenerlo yo. Porque Dios está esperando una ofrenda limpia, sin engaño, sin trampa. Dios, hermano, lo que yo separo para Él es para Él. Y entonces yo digo, los sábados no vengo a la iglesia, vengo los domingos nada más. Pero el domingo pasado no vine, y el otro no vine. Al tercer domingo le di a Dios lo que correspondía a los 2 domingos anteriores. Quizás sí, quizás no. Pero Dios está esperando una ofrenda limpia. No es porque si yo no vengo, no tengo que darle. Porque si yo tengo un arreglo secreto con Dios, yo tengo que cumplirlo. Usted puede faltar 2, 3 domingos, 10 domingos, pero ninguno de nosotros sabe cuál es su arreglo secreto con Dios. Solo usted sabe si falla o si cumple. Por eso, hermano, no es que falté y nadie se enteró. Pero Dios dice, yo quiero una ofrenda limpia. Nos pusimos de acuerdo, yo te he bendecido por tal actividad, por tal cosa. Ve, hermano, que la Biblia nos enseña muchas cosas. Eso que habló Malaquías en el capítulo 1 y el problema de los sacerdotes era una cosa bien seria. Y eso, hermano, ahora que estamos en la iglesia del Señor, esas historias vuelven a repetirse. Y nosotros somos como esos sacerdotes, a veces sacamos ventaja y nos quedamos en nuestros bolsillos o en nuestra vida con cosas que son de Dios y que se las prometimos a Dios. Y fuimos ahí engañando, fuimos luego pasando el tiempo a ver si Dios se olvida. Pero Dios, hermano, es de palabra. Y cuando nosotros le damos la palabra a Dios, Él espera que nosotros cumplamos con Él. Dios siempre está esperando una ofrenda limpia, que no esté manchada por el engaño. Muchas veces en nuestra vida de iglesia vamos a enfrentar esa situación de decir, el otro día no puse, no pasa nada. Seamos sinceros, hermanos, cumplamos con Dios, no manchemos nuestra comunión con el Señor. Nadie lo obliga, pero la palabra que le doy, yo tengo que cumplírsela a Él. Mire en Proverbios capítulo 11, ahí le voy a llevar un poquito. Le voy a agregar 2 textos al mensaje para terminarlo. El libro de los Proverbios, el capítulo 11. Proverbios, el capítulo 11 y el verso 24. Proverbios, el capítulo 11, verso 24. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ese es un texto para meditarlo, para repasarlo, para analizarlo. Es muy breve. Dice la palabra, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire esa parte final. Retienen más de lo que es justo y terminan en pobreza. En otras palabras, ligado a la historia anterior, nunca se quede en su bolsillo, en la billetera o debajo de su colchón con algo que es de Dios. Lo que es de Dios, déselo. Porque después las cosas empiezan a andar mal en la vida. Y quizás un día toco fondo, y digo, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Por qué me vino todo este mal? Quizás porque retuve algo en mi vida que era de Dios. No se lo di. Pensé que no iba a traer ninguna consecuencia eso. Pero aquel que retiene más de lo que es justo, ese vendrá a pobreza. Está ahí como a modo de sentencia, hermano. Y no voy a dar ningún detalle, pero uno de mis grandes amigos, y eso me enteré esta misma semana, por su familia, perdió una gran fortuna, pero muchas propiedades y todo. Y aquellos que tienen todo, lo pueden perder todo. Estoy hablando de gente que son fieles al Señor y que han servido por más de 40 años al Señor. Y así se desmoronó todo.
¿Dónde empiezan nuestros problemas? Cuando retengo más de lo que es justo. Lo que es de Dios, se lo tengo que dar a Dios. No tengo por qué quedármelo ni apropiármelo. No tengo que tener temor que si le doy me va a faltar, que si le doy no voy a llegar al final de mes. No, hermano, si es de Dios, dele, que Dios sabe cómo resolver las cosas después de nuestra vida. Recuerde que David mismo decía, ¿no? Joven fui, he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Obremos bien con Dios, hermanos, obremos bien con el Señor. El otro texto, a modo de memoria, les voy a decir que es una cita de Hechos 20:35. Dice Pablo, dice que el Señor dijo, yo no sé dónde ni cuándo, pero el Espíritu Santo ahí lo garantiza que el Señor lo dijo, más bien es aventurado dar que recibir. Dar. ¿Qué cosas dar? En este caso, una ofrenda limpia. Una ofrenda limpia, que no esté manchada de tristeza, una ofrenda limpia, que no esté manchada de impuntualidad, no cuando yo quiera me acuerde, sino como Dios lo indica, y una ofrenda limpia que no esté manchada de engaño, que sea honesta, que cumpla delante de Dios. Hermanos, vamos a terminarlo así, de este modo, leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Ahí vamos a terminar. Este mensaje, esta prédica es como las antiguas novelas, tendrá nuevos capítulos, pero solo que no le voy a dar un anticipo del próximo capítulo hoy. Así que confórmese aquí con el mensaje. Terminamos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, verso 41. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En primer lugar, me hubiese gustado estudiar para recordar exactamente, pero hay quienes enseñaban que este lugar donde se ponían las ofrendas eran como 12 trompetas, con formas de trompeta, era el lugar donde se ponían el arca, ¿no?, de las ofrendas. Y dice ahí la palabra de Dios que esta mujer viuda, que fue la que llamó la atención por su estilo de ofrendar, ofrendó 2 blancas. Hermanos, 2 blancas, usted necesitaba como 114 de esas moneditas llamadas blancas para formar un denario. Un denario era el salario de un día. Un denario era un salario de un día. Precisaba 114 de esas monedas. Y ella puso 2 nada más, todo lo que tenía. O sea que era poquito. Habla ahí de un cuadrante. Yo no soy un estudioso de esas cosas, pero los que estudian hablan que un cuadrante son como 53, se necesitan de esos cuadrantes para hacer un denario, el sueldo de un día. Lo que sería hoy 15,000, 20,000 quizás, ¿no? No sé, capaz que algunos ganan mucho menos que eso. Pero ahí está, como sea. Esa mujer no buscó impresionar a Dios. Habían otros que sí. Eran ricos, daban de los que les sobraban. Eso no era algo que les costaba. Todos sacaban la cuenta: esto me sobra, esto es para Dios, lo que me sobra. Como aquellos animales que ofrecían los sacerdotes, enfermos, ciegos, rengos, no estaban calificados. Pero esta mujer, hermano, la actitud, el modo de acercarse a Dios le impresionó al Señor. El modo de acercarse a Dios nos enseña a nosotros, no importa si es poquito o si es mucho, pero con lo que yo me acerco tiene que calificar como ofrenda limpia.
Una ofrenda limpia, no es con tristeza, hermano. Esa ofrenda, hermano, no es impuntual. Esa ofrenda, hermano, no tiene engaño. Es una ofrenda limpia. Estoy dando lo que tengo para Dios, lo que he arreglado en mis secretos con Dios que le iba a dar al Señor. Y estoy allí con mi sonrisa y Dios me ama porque me ve con alegría en ese encuentro que es la ofrenda. Y la ofrenda, le digo, eso se me pasó. Y es grave. La ofrenda es una de las pocas formas de adoración que hay en la Biblia. La ofrenda es un acto de adoración. Quiere decir que cuando yo me acerco a esa ofrenda limpia, yo estoy consciente de que me estoy encontrando con el Dios omnipotente, con el Dios omnisciente. Me estoy encontrando con el Dios que es amor, con el Dios que es paz, con el Dios que es eterno y todo lo que son los atributos de Dios que son innumerables. En esa ofrenda me estoy encontrando con todos esos atributos porque me estoy encontrando con Dios. Me estoy encontrando con Él. Quizás a nosotros nunca nos enseñaron, quizás nunca le hemos puesto atención, quizás eso lo tomamos como un acto común, llaman a ofrendar y voy. Pero ahí, hermano, me voy a encontrar con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con el gran Dios de la Biblia, voy a encontrarme con Él. Así que mañana o esta misma noche, si voy, tengo que hacerlo con alegría. Y eso me asegura su amor, porque Dios ama al dador alegre. Y estoy tan contento de hablar de esto, no en una conferencia o en un lugar que uno dice, ahora saquen todos sus... No, hermano, solamente esto es la doctrina. Es la doctrina de la alegría, de cómo acercarnos a Dios de la manera correcta y cómo Dios ama a los dadores alegres. Una mujer viuda, parecía su ofrenda intrascendente, pero Dios era el que estaba mirando, porque el Señor Jesús es Dios. Y Él estaba mirando el corazón, no lo podía creer. Y dice el Señor, ella está dando todo su sustento. En esa clase de ofrenda está mostrando cuánto ama a Dios, cuánta consideración tiene por Dios. Dios estaba mirando el corazón de esa mujer viuda que estaba dando una lección que iba a pasar por los siglos. Y hoy nos está enseñando esa mujer viuda a nosotros. No sabemos su nombre, pero nos enseña ella cómo acercarnos a Dios. Abel nos enseñó en Génesis cómo acercarnos a Dios. Esta mujer nos enseña cómo acercarnos a Dios. Los sacerdotes del capítulo 1 de Malaquías nos enseñan cómo no debemos hacerlo. No puedo darle a Dios pan inmundo. Tengo que ir delante de Dios con una ofrenda limpia. Marquemos esta enseñanza, hermano, porque esto va a cambiar mucho para mejor nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora y por este tiempo que podemos estudiar tu palabra y aprender de ella. Y podemos, Señor, comprender el mejor modo de acercarnos a ti, de reconocer tu presencia y de reconocer tu grandeza, Señor. Queremos pedirte, Padre, que bendigas tu palabra y que nos ayudes a retener estas cosas que nos enseña tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a ser buenos administradores de todas las cosas que tú nos confías. Bendice cada familia aquí en este lugar y los que van a oír esta palabra, que pueda ser también de edificación y de exhortación y que les marque el camino a una mejor aproximación a ti, Padre Santo. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor.